poco tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a comentar en el transcurso de estos momentos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que no quiere subir. Ahí está. Muy bien. Entonces, primero podemos comentar algo sobre la obtención de muestras. Realmente podemos decirles que no existe una contraindicación absoluta para realizar esta aspiración de líquido articular. Podríamos mencionar algunas complicaciones, algún problema hemorragíparo o una discrasia sanguínea, en primer lugar, o sea, algún problema que pueda sangrar, digamos, en mis pacientes, ¿no? Que nos podrían dar complicaciones, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algún foco infeccioso que podríamos tener en el área de la punción. Son dos cosas muy importantes que nos podrían acarrear alguna complicación. Si utilizan anestésicos locales, hay que tener mucho cuidado, no introducir lógicamente en la cavidad articular, que vamos a estudiarla lógicamente. Luego tenemos que extraer todo el líquido y colocarlo, ¿no es cierto?, en 5 o 10 mililitros o centímetros cúbicos en dos tubos, ¿no? Uno debe ser heparinizado, que va a servir para el recuento celular y el examen citológico, y el otro sin anticoagulante para hacer el estudio de complemento, proteínas, coágulo de mucina, glucosa, deshidrogenasa láctica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Podríamos hablar algo relacionado, se me fue esto, ¿cómo hacemos esto ahora? No ven nada, ¿no? Ya. Miren, señores, tenemos que hablar algo de clasificación de las articulaciones en general. Podemos mencionar un tipo llamado móvil o diartrosis, que es lo más importante en este momento para nosotros. Lógicamente conocen ustedes otro no móvil o sin artrosis, o otro grupo ligeramente móvil o anfiartrosis. Pero lo que nos interesa realmente es la primera, que son las articulaciones móviles o diartrodiales. Así también se le conoce, ¿no? Muy bien, pero para ello, muy importante conocer la estructura y función de la sinovial, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la sinovial, prácticamente nos estamos refiriendo a toda esa membrana sinovial muy importante que prácticamente está rodeando a esta cavidad articular, ¿no? Esa es una estructura muy importante, justamente de lo que vamos a comentarles. Muy bien. Podemos hablar en primer lugar de lo que ya hemos comentado hace un momentito, las articulaciones diartrodiales. Y si hablamos de ello, o sea, es donde hemos comentado que hay la articulación bastante móvil, ¿no? Esto está revestido, pues, por estas células sinoviales, como hemos comentado, que van a limitar este espacio articular, ¿no? Muy bien. Podemos mencionar la otra parte muy importante, que aquí vamos a tener tejido conectivo y adiposo, y lógicamente vamos a estar, digamos, si se quiere, con la presencia de una rica red vascular. Para que ya ustedes se estén dando cuenta, si hay una rica red vascular, ¿no es cierto?, va a ser muy propenso a muchas cosas que ahorita vamos a decir. Por ejemplo, las funciones. Una función de nutrición vamos a tener gracias a esa red vascular muy rica, ¿no? Vamos a tener la lubricación como si fuera pues una bisagra realmente, ¿no? Necesitamos esa lubricación, y lógicamente la otra función de todo ello es un medio para eliminar productos de desecho y productos celulares.
Entonces, miren ustedes las funciones muy importantes que nos va a dar esta parte de la articulación. Bueno, aquí ustedes están observando la estructura. Lo que ustedes ven en una parte más blanquísima, si se quiere, todo este espacio es la cavidad, básicamente, donde hay el líquido articular, ¿no? Luego tenemos acá cartílagos. Bueno, acá es el hueso, el periósteo, la membrana, ¿no? Pero miren ustedes, muy cercana a la cavidad, tenemos esta formación, ¿no? Que es el sinovium, ¿no? Todo lo que es la membrana sinovial, y muy importante, donde vamos a obtener diversas, digamos, estructuras que van a ir modificando, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vamos a tener en nuestro paciente. Así es. Muy bien. Entonces, cuando nosotros comentamos sobre hacer este estudio, primero tenemos que ver en el laboratorio, ¿no es cierto?, en qué enfermedades reumáticas se pueden presentar, qué pruebas de laboratorio nos van a servir. Por ejemplo, tenemos que tener pruebas de laboratorio que confirmen la existencia de factores predisponentes. Entonces, acá, lógicamente, se va a mencionar muchas de las causas que nos van a, digamos, va a suceder en estos pacientes, ¿no? Hoy sabemos, hay diversas enfermedades, no solamente cuando hablamos de artritis reumatoide, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis, cuando hablamos de fiebre en Malta, ¿no es cierto? Como están acá también las pruebas de laboratorio que detectan factores inductores infecciosos, como estamos comentando, ¿no? Miren, entonces, todos estos nos van a servir para ir encaminando en nuestro diagnóstico. Y, lógicamente, pruebas de laboratorio para detectar actividad inflamatoria. Ni qué decir de ello. Una gran, digamos, pruebas de laboratorio, gran cantidad que vamos a tener que mencionarlas, ¿no? Pruebas de laboratorio para detectar alteraciones inmunológicas, lógicamente. Miren ustedes, todo lo que conocemos, todas esas pruebas nos van a encaminar a qué patología se puede ir encaminando nuestro paciente. Estos 4, digamos, pruebas de laboratorio que estamos viendo, me van a dirigir ya de qué podría tratarse la patología de mi paciente, ¿no? Y lógicamente el quinto punto será pues finalmente el estudio del líquido sinovial definitivo que nos va a dar ya un punto muy importante para llegar a nuestro diagnóstico. Y podemos comentarle qué pruebas cursan con artritis. Miren ustedes toda esta gran variedad de patologías, sarcoidosis, policondritis recurrente, púrpura de Henoch-Sloan, que ustedes ya nos han ilustrado en su seminario, colitis ulcerosa crónica idiopática, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Whipple, síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, enfermedad mixta de colágeno, que también hemos comentado algo, la gota, lógicamente, y la fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, todos estos factores no pueden cursar, todas estas patologías van a cursar, pues, realmente con algún tipo de artritis. Y miren ustedes acá, si hablamos de la patogénesis de la artritis reumatoide, esta es una figurita muy ilustrativa, ¿no? Prácticamente este espacio que vemos aquí en el centro, todo este espacio, es la cavidad articular. Aquí podemos ver este rojito que está como una estrellita, que es el factor reumatoideo. Ajá. Nosotros podemos definir el factor reumatoideo, ¿no?, como un autoanticuerpo patológico, así llamémoslo. Un autoanticuerpo patológico fuera de lo común, ¿no?, que generalmente es una inmunoglobulina M, como lo estamos viendo acá. Puede ser una inmunoglobulina A, un dímero, o puede ser una inmunoglobulina G, un monómero.
Pero la más frecuente es esta que estamos viendo, inmunoglobulina M. Muy bien, está aquí. Entonces, esto es un anticuerpo, ojo, un anticuerpo extraño a nuestro organismo, pero acá nosotros tenemos una inmunoglobulina G normal, normal de nosotros, una inmunoglobulina G normal, que en este caso se va a enfrentar a esta inmunoglobulina M, que es un autoanticuerpo, ¿no es cierto?, anormal que está presente, y van a formar este complejo, inmunocomplejo, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta entonces que la inmunoglobulina M se va a comportar como un anticuerpo y la inmunoglobulina G, que es del mismo paciente, se va a comportar como un antígeno. Entonces, esta unión antígeno-anticuerpo va a formar esos inmunocomplejos que van a dar actividad del complemento sérico que están ustedes viendo, ¿no es cierto? Esto va a motivar, ya vamos a ver en otra diapositiva, la quimiotaxis de estos neutrófilos. Vamos a ver cómo actúa esta quimiotaxis, ¿no? La presencia de estos neutrófilos. Estos neutrófilos, todo lo que se está produciendo en esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Básicamente, como hemos comentado, los inmunocomplejos pueden ser fagocitados por un neutrófilo o puede ser fagocitado por algún monocito también, ¿no es cierto? Todas estas inclusiones que estamos viendo, ¿no es cierto? Lo que ustedes están aquí viendo, observando, y finalmente va a formar esto que se conoce como un ragocito. ¿Y qué cosa es un ragocito? No viene a ser otra cosa que inclusiones, básicamente que está dado por inmunoglobulinas, que está dado por factor reumatoide, que está dado por fibrinas y por factores antinucleares. Miren, señores, tenemos entonces un ragocito. Y yo, la pregunta que le puedo poner en el examen, ¿qué cosa es un ragocito? ¿Por qué está formado? Ya tienen una respuesta. Entonces, todo ello va a conllevar también con la, digamos, presencia de colagenasas. Miren ustedes, la degeneración, si se quiere, del cartílago, pero también este proceso inflamatorio bastante intenso, ¿no? Conocido como panos, ¿no? Donde lógicamente aquí también vamos a tener la presencia de diversas linfoquinas, diversas, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en líneas generales, esto sería una patogénesis, pues, de la artritis reumatoide, ¿no? Muy bien. Y acá la secuencia de migración de los linfocitos polimorfos nucleares que se presenta en una inflamación que ustedes ya lo conocen, ya han tenido en clase, ¿no? Todo el rodamiento que se presenta, ¿no es cierto? La adhesión que estamos observando y la transmigración. Y todos estos pasos vamos a tener una serie, digamos, de sustancias, las selectinas, las integrinas, que van a realizar todo ese proceso que estamos viendo. Lógicamente, esto va a dar un estímulo de activación del endotelio, activación de los linfocitos, la quimiotaxis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí algunas características morfológicas de lo que podríamos observar en una artritis reumatoide o también en una osteoartritis, totalmente diferente. Miren ustedes, nosotros tenemos acá en la artritis reumatoide un proceso inflamatorio bastante severo, ¿no? Ya hemos conocido este famoso PANUS, ¿no? Vamos a tener ese famoso PANUS y hemos visto en la diapositiva
anterior, estamos viendo el cartílago erosionado, pero miren ustedes, aquí vamos a tener una anquilosis fibrosa, lo que estamos viendo aquí. Así es. Y también no solamente es anquilosis fibrosa, vamos a tener una anquilosis ósea, ¿no? Miren ustedes, muy característico de la artritis reumatoide. ¿Qué cosa vamos a tener en el otro lado, en una osteoartritis? En primer lugar, no va a haber una anquilosis. No hay. Podemos tener estos espolones óseos, ¿no? Estos quistes subcontrales. Bueno, podemos tener una estructura muy especial, esclerosis subcondral, algunas formaciones de hueso en punta, osteofitos. Podemos tener, miren, ve, cartílagos adelgazados o como se dice, fibrilar, muy especiales también. Todo ello muy característico de la osteoartritis. Muy bien. Y aquí también para observar la patogénesis de la artritis gotosa, ¿no? Pacientes que tienen mucha propensión, ¿no? Especialmente a elevaciones de ácido úrico, o sea, vamos a tener pacientes con hiperuricemia, ¿no es cierto? Ellos van a hacer una precipitación de cristales de uratos en las articulaciones, ¿no? Estos cristales, ¿no? Por un lado, vamos a tener, ¿no es cierto? Si, de acuerdo a lo que hemos comentado ya anteriormente, vamos a tener una activación del complemento, ¿no? Vamos a tener presente también una quimiotaxis de neutrófilos, y por otro lado, estos cristales pueden ser fagocitados también por los monocitos, ¿no? Como ustedes están viendo, fagocitos por estos monocitos, pero aquí en los neutrófilos, miren ustedes, van a seguir fagocitando estos cristales por estos neutrófilos, pueden llegar a obtener buena cantidad, va a llegar un momento que se van a destruir, vamos a tener lisis de neutrófilos, estos nuevamente van a producir liberación de cristales y nuevamente el ciclo si se quiere, o esta lisis de neutrófilos nos va a dar liberación de enzimas lisosomales que nos van a dar pues esa lesión e inflamación tisular muy dolorosa en estos pacientes. Pero también estos neutrófilos que ya están fagocitados con cristales nos pueden dar liberación de leucotrienos B4, por ejemplo, prostaglandinas, radicales libres, y nuevamente nos puede dar esa lesión inflamatoria tisular bastante dolorosa. Por otro lado, los monocitos fagocitados, que han fagocitado estos cristales, ¿no? Van a producir liberación de una serie de interleuquinas, ¿no? Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, 8, etc. Igual como en el caso anterior, nos va a dar liberación de proteasas, produciendo pues esta lesión e inflamación tisular, ¿no? Todo esto a nivel de la cavidad articular. Y lógicamente, todas estas liberaciones de interleuquina que hemos estado comentando nos van a provocar más quimiotaxis de neutrófilos y producir todo lo que estamos mencionando por este lugar, por este lado, ¿no? Entonces, para que ustedes vean esta patogénesis de la artritis gotosa, ¿no? Este proceso inflamatorio bastante severo que nos va a dar lugar con todos esos problemas que presentan nuestros pacientes gotosos, ¿no? Muy bien, pero ya estamos hablando de un problema. ¿Qué complicaciones nos van a dar estas sinovitis reumáticas en general? La sinovitis en general, ¿no es cierto?, nos van a dar una corrosión tendinosa, una debilitación de los ligamentos, una limitación en el movimiento articular y lógicamente también
la formación del famoso PANOS, ¿no? Ese famoso, digamos, proceso inflamatorio muy severo, ¿no? Y lógicamente nos va a dar como resultado estas complicaciones: luxación articular, mutilación ósea articular, contractura articular, compresión nerviosa, anquilosis articular nos pueden dar, alteración de crecimiento y clausura prematura de las epífisis, rotura tendinosa, rotura sinovial, etcétera, 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 ¿no? Esas son las complicaciones más frecuentes que podríamos tener en este caso de estas sinovitis reumáticas. Y aquí, para poder observar, miren ustedes, hacer una clasificación de los diferentes líquidos sinoviales, ¿no es cierto? Tenemos que ver, miren ustedes, vamos a tener lo que se presenta normalmente, el grupo 1 no inflamatorio. Para poder diferenciarlo, podemos decir prácticamente el grupo 1 tiene muchas características similares al normal. Ya va a variar desde el grupo 2 inflamatorio, el grupo 3 séptico y el grupo 4 hemorrágico, mucho más diferente, ¿no? Y vamos a hablar de todas estas características que podríamos tener. Por ejemplo, el volumen dice que normal es 3.5 a menos. Ajá. Todo el resto es mayor, señores. O sea, es fácil de poder diferenciar. 3.5 menos es un volumen normal y mayor de esa cantidad ya es anormal en los diferentes grupos que estamos viendo. El aspecto, de igual manera, miren, el normal es claro, incoloro. El grupo 1 es claro, pajizo, así se le llama, un color casi incoloro, digámoslo así, con un pequeñísimo tinte amarillo, en otras palabras. El grupo 3 inflamatorio es turbio, amarillo, y ojo, cuando yo digo turbio, ya eso no es normal. Puede haber presencia de células, por ejemplo. Ah, miren, ¿ve? ¿No? Y amarillo ya va cambiando del normal al no inflamatorio, y luego el inflamatorio es un amarillo más característico. Luego viene el séptico, lógicamente también es turbio y amarillo, y el hemorrágico, como su nombre dice, es hemático, santocrómico. O sea, yo creo que hasta ahí no habría por qué nosotros, digamos, tener problema en cuanto para hacer la búsqueda de cada uno de los grupos. La viscosidad normalmente es alta. Miren, en el grupo 1, similar, ¿no? Como hemos comentado al inicio. El grupo 2 ya es baja, el grupo 3 es baja, y el grupo 4, que es hemorrágico, es variable. También es muy fácil de poder recordar. El coágulo de fibrina normalmente está ausente. No hay. En grupo 1, generalmente, la mayoría está ausente. En el grupo 2 ya empieza el problema. Es positivo. En el grupo 3 es positivo. Y en el grupo 4 generalmente está ausente. Muy similar al tipo 1. O sea, muy similar a los extremos. El coágulo de mucina es una característica muy especial que lo vamos a ver más adelante. Es bueno, es lo normal, pero miren el grupo 1, como dijimos, muy similar al normal, el grupo 1, no inflamatorio, también es bueno el coágulo de mucina. El grupo 2 dice que este coágulo es regular a malo, o sea, es variable, pero hay algunas situaciones que es regular, no está totalmente malo. Pero el grupo 3 sí es malo. Y el grupo 4 es variable, o sea, puede ser entre regular a malo, ¿no es cierto? Muy bien.
El número de células nucleadas, normalmente menos de 200, en el grupo 1, no inflamatorio, de 200 a 5000, todavía es algo respetable si se quiere, pero el problema ya se presenta en el inflamatorio, de 2000 a 100.000. Y miren ustedes, son el número de células nucleadas. Si nosotros vemos el aspecto turbio, comienza a ser turbio. La turbidez es con la presencia de células. Así es, ¿no? Y si avanzamos, el grupo 3 es mucho mayor, 20.000 a 200.000. Ajá. Y en el grupo 4 es de 200 a 10.000. ¿No? Lógicamente acá no podemos decir ni claro ni turbio porque básicamente es hemático, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo puedan recordar, señores. Los leucocitos polimorfos nucleares, normal, menos de 25. El grupo 1 no inflamatorio, igual, menos de 25. El problema ocurre en el grupo 2, mayor de 50. En el grupo 3, mayor de 75. Ajá. Y en el grupo 4, hemorrágico, mayor de 50. ¿Ok? Muy bien. La diferencia de glucosa de la sangre de este paciente y la synovia, ¿no? Generalmente esa diferencia entre glucosa de sangre y synovia, miren, generalmente es menos de 10 miligramos. Si hacemos una comparación, ¿no es cierto? La diferencia menos de 10. O sea, muy similares. Lo normal es muy similar entre el suero y el líquido articular. En el grupo 1 es similar, pero ya en el grupo 2 inflamatorio es mayor de 25. O sea, quiere decir que la gran diferencia en el líquido sinovial es mucho más bajo, ¿no? Mayor de 25 esa diferencia en todos los demás casos. Y en el cultivo, finalmente, lógicamente, en el séptico es el único que puede ser positivo. O sea, realmente recordar esto es bastante fácil, ¿no? Si nosotros quisiéramos referirnos, aprenderlo bien, es muy fácil, ¿no? Y aquí la clasificación de las diferentes enfermedades articulares según el cambio de líquido sinovial que estamos viendo. Acá el grupo 1, que comentábamos, es el grupo no inflamatorio, muy similar, acuérdense, que el normal, ¿no es cierto? Bueno, podemos poner, miren ustedes, no inflamatorio, una artritis traumática. Podría ser el ejemplo, ¿no es cierto? Algún golpe que nos ha dado un proceso inflamatorio a ese nivel, es un grupo no inflamatorio, por ejemplo. Y acá hay una serie de patologías que corresponden a similar patología que corresponde al grupo 1, ¿no es cierto? El grupo 2 inflamatorio, ahí ya comienza el gran problema, el problema inflamatorio, en una enfermedad reumatoide, por ejemplo, en enfermedad de Reiter, y etcétera, artritis gotosa, y todo lo que ya nosotros conocemos, como acá podemos también ver, fiebre reumática, el lupus eritematoso, etcétera, etcétera, ¿no? El grupo 3 séptico, lógicamente, se refiere a una artritis infecciosa, que es lo más común. El grupo 4 hemorrágico, a pacientes con diátesis hemorrágica, algún problema, digamos, de hemorragia que pueden presentar los diversos pacientes. Inclusive acá se puede poner también una artritis traumática. Si hay presencia de sangre, lógicamente podemos mencionar como este grupo 4 hemorrágico. Muy bien. Y para seguir viendo este estudio de líquido sinovial, tenemos que
investigar, observar, ¿no? Analizar caracteres físicos, el aspecto macroscópico. Ya hemos comentado ese aspecto. Generalmente es transparente, claro, condiciones patológicas, podemos tener ese aspecto turbio, como ya hemos dicho, por aumento de células, y ya eso es muy característico. Entonces, el color es un amarillo pálido, normalmente, o en un caso de una artritis séptica, podría ser un color verde, ¿no? Que nos está indicando que ahí hay pus, por ejemplo, ¿no? La viscosidad generalmente es algo, digamos, viscoso, es el líquido articular, y eso se debe a un contenido de una sustancia como el ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico, normalmente esa viscosidad puede deberse o puede medirse de 4 a 6 centipoises, ¿no? Eso es lo normal. Pero en casos patológicos, los estados pueden ser una viscosidad menor de 3 centipoises, ¿no? Va bajando. Ya el volumen de 1 a 3.5 mililitros que podría ser, ¿no? Y acá podemos observar, miren ustedes, el líquido sinovial, este es no inflamatorio o de grupo 1 y este es inflamatorio de grupo 2. Miren acá, este no inflamatorio se ve, trasluce bien las letras que están en el fondo de este papel, ¿no? Y en este caso no se observa, no se puede leer que es el tipo 2, que es inflamatorio, ¿no? Hay cierta turbidez, eso que le limita, pues, observar claramente en el fondo, ¿no? Muy bien. Y seguimos el examen químico de este estudio de líquido sinovial. La glucosa, dijimos que podría ser menos de 10 miligramos que el suero, ¿no? Si el suero tiene 100, este tendrá pues acá 90, ¿no? Etcétera. El ácido úrico es idéntico que en el plasma sanguíneo, o sea, para eso yo debo tener en el suero y en el líquido articular el ácido úrico, ¿no? Fibrinógeno, normalmente fibrinógeno en este líquido articular no existe, lo cual hace que no sea coagulable, ¿ya? Un momentito, por favor, ¿ya? Por favor, disculpe. Muy bien. Entonces, el ácido úrico puede ser idéntico que, digamos, la medida en el plasma, en sangre, en otras palabras. Fibrinógeno no hay en el líquido articular, lo cual hace que no sea coagulable. No debe haber coágulo, normalmente por fibrina, en otras palabras. Las proteínas, menos del 25 al 30% que las proteínas del suero de las personas, ¿no es cierto? Ese es un rango que podríamos tener. Y otras enzimas como deshidrogenasa láctica, aldosas, etcétera, similares al suero que pueden tener esos pacientes, ¿no? Muy bien. El coágulo de fibrina, ya hemos comentado, es negativo porque no contiene fibrinógeno, pero miren ustedes acá, hay otro coágulo que se llama coágulo de mucina. Esto sí es abundante, ayuda a caracterizar la concentración y grado de polimerización del mucopolisacárido. Ajá. Entonces, nosotros, para poder comprobar este coágulo de mucina, vamos a tener que hacer una técnica muy especial, ¿no?
La técnica consiste en agua destilada, 4 mililitros, líquido sinovial, 1 mililitro, ácido acético a 7 normal, pero una cantidad de 0.13 mililitros. Todo se va a mezclar y vamos a tener que observar. ¿Ya? Vamos a observar para poder comentar del coágulo de mucina. Y el resultado vamos a tener bueno, regular, malo y muy malo. ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Miren acá el test de mucina en líquido sinovial no inflamatorio. No inflamatorio, o sea, está casi normal. Miren ustedes, este coágulo de mucina o el test de mucina, miren, ve, es como algo que se quiere desprender, pero no, está unido. Algo fuerte y no se va a desprender. Miren usted, es el grupo 1, no inflamatorio. Pero miren, o sea, y acá está pues que no se ha bajado nada, ¿no es cierto? Está intacto, no hay problema. Pero en este caso, miren, ve, este test de coágulo de mucina se valora como regular. Quiere tratar de desprenderse y se ha quedado por ahí. Miren, ve, no es regular, no es regular, miren ustedes, lo están comprobando. Y malo, malo, como ustedes están viendo acá, y a todo esto, por decir, se ha bajado al fondo, todo está turbio, es malo, y muy malo cuando ya es más turbio. Entonces acá tenemos el ejemplo para poder valorar este test de coágulo de mucina. Muy bien. El examen citológico, los leucocitos normales podemos tener de 13 a 180 células por mililitro, digamos, cúbico. El recuento diferencial, ajá, neutrófilos, un 20%, los mononucleares, 80%, ¿no? Y ya las células RA o llamados ragocitos, que ya nuevamente podemos decirle que son neutrófilos o monocitos que tienen incluidos ahí pues inmunoglobulinas, factor reumatoide, fibrina, factores antinucleares, etc., ¿no? Eso es, digamos, lo que definimos como ragocitos. El examen bacteriológico, muy importante, el examen directo. Hay que hacer las coloraciones pues diversas, coloración para Gram, ¿no es cierto? Una sensibilidad de 30%, una coloración de Seeley-Nielsen, ¿no? Cuando especialmente hay una escasa cantidad de bacilos, la sensibilidad es de 25%, tinción de hongos, con azul de lactofenol, especialmente para Aspergillus, o tinción para cápsula, especialmente para investigar criptococosis, ¿no? Y el cultivo de este examen bacteriológico, tenemos que ver los germes aeróbicos, como son pues las gonococias y no gonococias también, los germes anaeróbicos, que pueden ser del 15 al 20% de los casos. Ajá. Y miren ustedes, si nosotros hablamos de todo ello, ¿qué agentes infecciosos más frecuentes pueden causar artritis? Bacterias, mira, ve, los gonococos. Ustedes saben que los gonococos, pues, en los hombres son sintomáticos, en las damas son asintomáticas. O sea, ¿cuántas mujeres podrán tener gonococo y sin ninguna molestia, y a la larga ya pueden tener un problema, ¿no?, articular, ¿no? Bueno, bacterias piógenas diversas, salmonelósicas, a veces esas salmonelósicas maltratadas, brucelosis maltratadas. Hay un estudio que están haciendo en Cayetano de Heredia respecto a ello, por ejemplo. Tuberculosa, ¿no? Una otitis tuberculosa, también se han visto muchos casos.
una artritis sifilítica, leprosa, que ya eso no se ven, etcétera. Puede haber por riqueza, puede haber por virus, ¿no? Miren, rubiola, hepatitis B, parotiditis, etcétera. O micóticas inclusive, ya como una cosa muy rara, también de origen parasitaria, ¿no? Muy bien. El estudio microscópico de cristales que podemos hacer, digamos, en estos pacientes, ya comentamos de la muestra. La muestra debe obtenerse con heparina, ya dijimos, una muestra con heparina, y observarse estos cristales antes que pase las 2 horas. Este es igualito cuando yo hago un examen de orina, ¿no? El examen de orina, ustedes saben, ya han recibido clase de su profesor, todo ese examen de orina se debe, digamos, observar antes que pase las 2 horas, ¿no? Ese es, ya por característica tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener, por ejemplo, cristales de monourato de sodio, que se presentan muy a menudo en gota aguda o crónica. Los pirofosfatos de calcio deshidratado, podríamos encontrarlos en depósitos articulares, en osteoartritis, es más común encontrar ello. Oxalato de calcio en pacientes con insuficiencia renal, muy frecuente. Depósitos de glucocorticoides como una iatrogenia, pacientes que reciben pues en forma discriminada corticoides, podríamos tener eso, ¿no? Colesterol podríamos tener en artritis reumatoide crónica o también en osteoartritis. Las inmunoglobulinas, muy frecuente en mieloma múltiple, en crioglobulinemia, en macroglobulinemia de Waldenström, por ejemplo, también. O sea, todas estas cosas podemos observarlo. Y aquí para poder ver los cristales de urato de sodio, muy común observarlos, ¿no? Los uratos de sodio, estas formaciones, ¿no? Muy características. Los pirofosfatos de calcio, así es, los pirofosfatos de calcio que estamos viendo por aquí, ¿no? Etcétera, ¿no? Miren ustedes los cristales de monourato de sodio. Miren, miren, este es un neutrófilo y dentro, ¿cómo está este cristal de monourato? Miren ustedes acá, un neutrófilo y está dentro. De igual manera aquí, ¿no? Algo tan interesante verlos estos, ¿no? Y miren acá, qué fabuloso, fagocitosis de cristales de monourato de sodio. Miren ustedes, está lleno de cristales este neutrófilo, ¿no? Todo taponeado, ¿no? Muy bien. Entonces, la otra parte que tenemos que hacer una evaluación inmunológica, lógicamente tenemos que hacer la investigación del fenómeno LE. Dicho sea de paso, ya no se utiliza mucho esta prueba, pero a pesar que no se utiliza, nos puede dar algunas cosas pequeñas, ¿no? En el caso se detectar en un paciente para ver la similitud con la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Vamos a mencionarlo, ¿no? El dosaje de complemento sérico, vamos a ver. Las pruebas para detección auto de anticuerpos, ya ustedes han tenido una clase muy grande, son campeones ya en esto, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, la prueba de látex para el factor reumatoideo, la prueba de Waller-Ross, el título de antistreptolicina, etcétera, 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 ¿no? Y cuando hablamos del fenómeno LE, debemos caracterizar o reconocer 3 elementos. Uno, las células LE, las masas amorfas libres y las rosetas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Los elementos que intervienen en la producción del fenómeno, miren ustedes, esto también como estudiantes ustedes tienen que conocer el factor LE, básicamente la inmunoglobulina G,
Los leucocitos muertos, que es un material nuclear. Los leucocitos viables, que son las células que han fagocitado, ¿no? Estos tres elementos también son importantes en la producción del fenómeno LE, ¿no? Y la importancia, como dice, esto es lo que nosotros tenemos que mirarlo. Sabemos que las células LE cada día ya no se están utilizando, porque antiguamente se utilizaba con otros fines, pero para ahora, para correlacionar, ¿no? Y a veces hay pacientes muy rebeldes al tratamiento, entonces por esos casos nada más podríamos utilizarlo, especialmente cuando no responden muy bien, ¿no? ¿Y qué dice acá? La importancia entonces. El fenómeno LE es positivo en 9 al 17% de artritis reumatoide. Miren ustedes, del 9 al 17% en artritis reumatoide. También este fenómeno células LE dice 80% es positivo en lupus eritematoso sistémico. 80%, nada más. Lo que se pensó en un inicio que esto era exclusivamente para lupus eritematoso, después no sirvió para eso, ¿no? No, porque había solamente un 80% para ellos. Muy bien. El fenómeno LE, dice aquí, positivo en artritis reumatoide. Miren, acá viene la cosa interesante. Fenómeno LE positivo en artritis reumatoide es de mal pronóstico. O sea, podríamos tomarle para estos puntos, ¿no? Para poder indicar el pronóstico de nuestros pacientes. Para eso podríamos molestarlo todavía, señor LE. Entonces podríamos decir que la artritis reumatoide con células LE positivo, como hemos comentado, no responden al tratamiento. La artritis reumatoide se hace atípico. Y eso hay que tener en cuenta, señores. Y probablemente ustedes van a tener un conversatorio con una artritis reumatoide con células LE para que ustedes puedan valorar, para que ustedes puedan hacer ese seguimiento, que esos pacientes pues no responden muy bien al tratamiento, ¿no? Y aquí, para comentarles, en primer lugar, estas son las células LE, esta es una célula LE. Todo este acto se llama fenómeno LE. Podemos decir que esta es una roseta, formación de varias células, digamos, donde hay la presencia de estas sustancias amorfas, ¿no? Podríamos hacer eso, ¿no? Y finalmente, pues, esto es el factor reumatoide, donde está básicamente las inmunoglobulinas G, ¿no? Y este es un neutrófilo sanito, este es un linfocito sano también, ¿no? Que luego es desnudado en una sustancia amorfa, ¿no es cierto? Y esto es fagocitado por un neutrófilo sano, y esto finalmente es una célula LE, ¿no? Muy bien. El complemento sérico total o fraccionado para poder encontrar una actividad del 50%. Nosotros sabemos que la reducción en general del complemento en el suero puede deberse a distintas causas, digámoslo así, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a tener una reducción del complemento en un paciente? En primer lugar, porque hay un consumo in vivo por la formación de complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Nosotros dijimos, va a haber una reacción antígeno-anticuerpos, inmunocomplejos, y va a haber actividad del complemento sérico. Ya, pues se está utilizando, se está liberando, se está usando complemento. Vamos a tener una reducción. ¿Ok? Otro es disminución en la síntesis, en la fabricación, digámoslo así. Otro, aumento en el catabolismo, en la pérdida. Hay un aumento excesivo, se me va, por X causa, ¿no? O el último, formación de inhibidores, porque hay formación de anticuerpos que están atacando, reduciendo,
digamos, inhibiendo el complemento. ¿Ya? O sea, son 4, digamos, aspectos muy importantes de cómo vamos a tener la reducción del complemento. Bueno, y acá hay otras pruebas para poder realizar también lo que estamos viendo, estas pruebas inmunológicas. De manera clásica, la prueba de hemólisis emplea eritrocitos de carnero, anticuerpo de conejo, suero fresco de cobayo como fuente de complemento. O sea, realmente hay otros factores, como estamos mencionando, también para encontrar esas posibles causas de complemento, etcétera, ¿no? Miren ustedes acá, vamos a ver la prueba de hemólisis, CH50. La hemólisis se lee en espectrofotómetro. La absorbancia de esta hemoglobina liberada, ¿no es cierto?, causada por la hemólisis, se puede relacionar de manera directa con el número de hematíes hemolizados. Así es. La cantidad de destrucción o de lisis en un sistema estandarizado va a describir una curva sigmoidea, o sea, en otras palabras, una S itálica. Vamos a verlo eso. La región intermedia, cerca del 50% de hemólisis, existe una relación casi lineal entre el grado de hemólisis y la cantidad de complemento presente. Muy bien, la CH50 es una unidad arbitraria que se define como cantidad de complemento necesaria para el análisis de 50% de glóbulos rojos. Miren acá tenemos, ¿no?, esta famosa S itálica, ahí está la S, ¿no? Acá tenemos el porcentaje de hemólisis y acá tenemos el suero de conejo, en otras palabras, de complemento, ¿no? Y dice pues que más o menos a nivel intermedio, aquí en esta parte central vamos a tener una línea recta, ¿no?, que dice que de acuerdo a mayor hemólisis, vamos a tener mayor actividad complementaria, ¿no? Entonces, esto es para comprobar ello, ¿no? Y acá lo estamos observando, ¿no? Y acá la prueba de látex. En realidad, látex es un medio para poder hacer esta reacción, ¿no es cierto? En este caso son pruebas muy sensibles para hacer exclusivamente cuando se trata de inmunoglobulinas M, ¿no? Entonces, este es un positivo bastante notorio, este es un positivo débil y este es otro positivo relativamente un poco más fuerte. Y acá son negativos, ¿no?, que no se observa nada. Muy bien. Las pruebas de laboratorio para detectar o controlar la actividad inflamatoria, el resto que ustedes ya los conocen. Velocidad de segmentación globular, todos lo conocemos, sabemos cómo es el fundamento de esta reactividad. Sabemos que también es algo muy inespecífico, pero nos va a ayudar tremendamente. Dosaje de mucoproteínas de igual manera, proteínas C reactivas, miren ustedes, para medir la reacción inflamatoria. Dosaje de fibrinógeno, podemos hacer un proteinograma electroforético y también el dosaje de fracciones de complemento sérico. Realmente todas estas cosas pues nos van finalmente a aclarar nuestro estudio de líquido sinovial. Yo creo que ha sido toda nuestra clase. Si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? Delegado. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Ok, entonces nos quedamos ya. Va a empezar con su profesor que sigue, ¿ya? Muchas gracias y nos vemos en cualquier momento. Ya hasta el viernes, los alumnos que correspondan a la práctica. Ok, muchas gracias. Chao. Doctor, gracias. Chao, chao.